Y el 1 de octubre se cumplió, como ya dije, el aniversario de la fundación de la República Popular de China. En esa foto que vemos ahí es del 49, 75 años, es en la plaza Qué bárbaro. Tiananmen, en Pekín. Ahí está Mao dando el discurso de la fundación de la República Popular China. Y este momento es un momento que viene de un proceso bastante largo, que empieza con la fundación del Partido Comunista Chino en el 21, en el medio de una influencia muy importante de Rusia, de pensamientos marxistas, leninistas. Surge en un contexto muy, no sé si complicado, pero monárquico de China, y empieza toda una revuelta que termina con la fundación de la República China, después de la salida monárquica, digamos. Ahí hay todo un proceso medio de internas y guerras civiles, está la larga marcha de Mao, que es cuando se consolida como líder del Partido Comunista. Recorren en 300 y pico de días 12.000 kilómetros del sur al norte de China, y ahí es donde crece su poder, principalmente vinculado al campesinado y a un movimiento armado que iba avanzando, digamos, en tierras chinas. Y después termina imponiéndose al ejército nacional y llega al poder en el 49 con sus opositores yéndose a Taiwán y reclamando el poder, digamos, de la República China. ¿Qué es lo interesante, digamos? Esto es primero este proceso de la llegada al poder, en primer lugar, y después del 49 empieza el gobierno popular chino, encabezado por el Partido Comunista Chino, que hoy está representado por Xi Jinping desde el 2000 y pico, 2012 si no me equivoco, llega Xi Jinping. Previo a él hubo una figura muy importante que hay que resaltarla para mí, que es Deng Xiaoping, que fue como el primer gran reformista de la tradición más comunista en la organización de la economía. Ahí hay un cambio de época en la organización económica china, y a partir de la llegada de Xi Jinping es como la gran expansión china. Pero hablamos de un país que viene hace muchísimo tiempo creciendo A tasas niveles chinas. a tasas chinas. Por algo se dice así. Y si querés, vamos con el primer grafiquito. China hoy es, después de Estados Unidos, la primera economía a nivel global, casi empatada, yo te diría, con Estados Unidos. Y digo casi empatada porque Estados Unidos no puede sin China. Estamos en esos niveles. Ahí van a ver, es un gráfico en porcentajes, todos los años que viene creciendo China a tasas por encima del promedio del 5%, desde inicio de los 90 hasta hoy. Entonces estamos hablando, salvo la pandemia, estamos hablando de un país que pasó de ser un país más a ser la principal economía del mundo. Claro. Y el único secreto que uno encuentra como factor común a lo largo de todos esos años, perdón, es la planificación. La planificación centralizada, que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero es un modelo de gestión y de desarrollo, obviamente con una presencia del Estado muy fuerte en términos de organización, de definición de leyes. Muy probablemente se puedan discutir cuestiones vinculadas a las libertades individuales, pero en términos económicos uno tiene que ver que hay algo acá en la planificación. Sí, de hecho, digamos, si uno lo piensa hace 40 años, 50 años, China no aparecía en el radar Ni en de pedo. las potencias mundiales como era quizás Sí, 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 sí. país de la media, digamos, de la media Yo normalito. cuando estuve eligiendo los gráficos para hoy, había uno que era muy bueno, que era, te mostraba cómo iba subiendo el ranking, digamos, de PBI, no mucho más sofisticado, pero el ascenso es alucinante. Entonces decís, bueno, che, acá hubo algo que cambió en el modo de organización que hizo que hoy los chinos tengan un mejor nivel de vida. O sea, tienen un PBI per cápita altísimo. Claro. Y son 1.400 millones de chinos ahí. Y en esta planificación hay una política muy interesante de Xi Jinping que inaugura, digamos, o la anuncia, si bien ya venía con un proceso, un desarrollo, que es la famosa ruta de la seda, ruta terrestre, ruta marítima, que es un modo de desarrollo de China hacia el interno primero, que vincula a todas las regiones de China. China es un país extensísimo. Y después también con miras hacia el resto del mundo. Es muy interesante pensar la mirada que tiene China respecto al resto del mundo, de planificación en el resto del mundo también. No es que solo puertas adentro, sino de volcar recursos, volcar inversiones, tener presencia
en todas las economías. La famosa ruta de la seda terminan concretándose con acuerdos entre países, hay convenios, es todo un proceso entrar en ese circuito, digamos, que no es más ni menos que transferencia de conocimiento, inversión en infraestructura, rutas, caminos, energía, que a China le permiten penetrar economías en términos de garantizar que se consuman su tecnología, sus recursos humanos, sus productos. Al mismo tiempo se garantiza mercados, se garantiza muy probablemente recursos, porque sus inversiones están vinculadas a la energía, a los alimentos. Y eso, sin ir más lejos, para países en vías de desarrollo, es muy importante, porque te abre puertas a lo que dije recién, a inversiones primero, a conocer y a adoptar nuevas tecnologías, y a un proceso de aprendizaje puertas adentro de cada país, que con una buena administración, con criterio y demás, es como la puerta de entrada a un proceso de desarrollo de países. Esta política capaz se contrapone a una posición más de, para decirlo mal y pronto y resumidamente, de libre mercado, como que el mercado ordena el lugar que tiene cada país en el mundo, capaz pensándolo más en términos de David Ricardo, un economista del pensamiento económico, sino que acá hay un proceso. Ocupar el lugar que tiene China le llevó tiempo, le llevó planificar, le llevó pensar y le llevó definir estratégicamente su rol. Y hoy es un país, y Xi Jinping es un actor de la política internacional fundamental. Para dimensionar. Esto evidencia lo que venimos hablando. China, que era un país, como dijimos recién, capaz del montón, hoy es la principal economía, el principal actor comercial global. Estados Unidos es comprador neto de insumos chinos. La mayor parte de la deuda de Estados Unidos está en manos de China. Entonces hay un montón de cuestiones que, por más de que el número de Estados Unidos sea mayor, Estados Unidos sin China no puede. Que de hecho Trump se llenó el pico hablando de cosas y después no pudo hacer nada. O sea, porque la economía de Estados Unidos está directamente vinculada con lo que pasa en China. Y economías como la Argentina es muy relevante. Estamos hablando del 10% de las exportaciones nuestras se van a China. Es mucho más importante el vínculo de Brasil con China. Pero no deja de ser un jugador muy importante para nosotros por el mercado que implica, por las inversiones que hay en nuestro país, por la ayuda financiera, el famoso swap chino que a Argentina le sirve para relajar las reservas, y después la puerta estratégica que nos abrió la relación con China, con Brasil y con Rusia, al BRICS como un actor que hoy dejamos de estar. Yo creo que en nuestro cuerpo de relaciones exteriores, de Cancillería, no es tan miope y en un corto plazo esas discusiones se van a allanar. Es solo un capítulo de nuestra historia. Pero me parecía interesante en esto que nosotros venimos, hay que pensar una hoja de ruta. No quiere decir que hay que crear un partido comunista, ni mucho menos. Pero sí que hay que planificar. O sea, que ahí hay algo. Porque en definitiva lo hace Estados Unidos, lo hace China, lo hace Europa. Y nosotros tenemos que pensar cuál va a ser esa hoja de ruta. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos en algún momento aparecer un poquito más grande en este grafiquito, bueno, el camino es un poco ese.